tarde, ya el canal tenía mucha confianza en mí, y yo hice esa propuesta donde los protagonistas eran tres parejas, no era una sola pareja. Ya ahí comenzaba un poco a marcarse el sello que tú mismo acotaste en la primera pregunta. Y, pero yo era una novela muy ambiciosa, así, yo quería como mostrar todo lo que traía, todo lo que quería de alguna manera agregar o aportar al discurso de la televisión venezolana. Y entonces me acuerdo que dije, yo voy uno siempre está buscando, ok, ¿qué oficio va a tener este personaje? ¿En qué trabaja? ¿No? Pues siempre es clave, es crucial, ¿no? Y dije, oye, hay un oficio que es todavía como huele a nuevo en el país, que es los sexólogos, pero es más nuevo aún si lo hace una mujer, porque no es nada fácil que un hombre vaya a hablar con una sexóloga de eyaculación precoz, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, efectivamente, la puse así, me trajo unos cuantos momentos de polémica. Claro, porque era hablar de orgasmos a las 9 de la noche en televisión abierta, ¿no? Tuve unos incidentes muy particulares con eso, porque siempre hay público muy conservador, muy tradicional, pero a mí me encantó. En algún momento sí tuve que matarla, porque también tenía el marido, que lo hacía Alejo Felipe, quizás lo confundiste con Manrique, eh, termina matando a su propia esposa. Imagínate tú. Mira, Leo, haciendo relación entre la pregunta anterior y esta nueva, tú dijiste en esa puerta cerrada que tú no querías, o sea, que eso no era la segunda parte de Por estas calles. Pero después, años después, cuando presentas Cosita Rica, casi que la gente pudiera decir, bueno, de alguna manera, esto no es Por estas calles, pero también va como contándonos la cotidianidad. ¿Cómo es eso de escribir una telenovela un poco siguiéndole el pulso a la vida diaria del país o de un país? Bueno, en Venezuela es muy fácil, porque la vida diaria te Bueno, alimenta. lo dirían también los que escriben para programas cómicos, pero yo me estoy refiriendo a dramático. Bueno, pero es que la realidad es más dramática que chistosa, ¿no? Tiene las dos vertientes, sin duda. Eh, y ojo, y yo en ningún momento, lo que pasa es que a veces hay un simplismo analítico en la prensa de farándula, entonces todo lo que huela a realidad, entonces como un gran parteaguas fue Por estas calles, entonces ya todo era como una versión nueva de Por estas calles, y bueno, cada conato de realidad que uno pone en la ficción tiene su particularidad, pues, y su génesis propia. Eh, Fíjate que en ese momento tú ves ahorita escenas y mucha gente me lo dice por las redes todo el tiempo, ves fragmentos de Cosita Rica y la gente dice, pareciera que estabas leyendo el futuro. Y yo digo, no, es que ya eso estaba ocurriendo en ese Ah, momento. A la gente se lo olvida, porque esta tragedia venezolana ha tenido tantas capas bueno, ya nos parece remotísimo la época del paro de gasolina, cuando Chávez expulsó a los gerentes de PDVSA con un pito, bueno, infinidad de cosas que podríamos evocar. Eh, pero digamos, era un nutriente tremendo. La realidad venezolana, pero así como, bueno, mucha gente me dice, tú tienes que escribir la novela de lo que está pasando actualmente en el país, que sin duda alguna no digo da para una novela, da para una serie de sucesivas temporadas, pues va para una saga entera, ¿no? Eh, pero bueno, uno tiene que evitar, por supuesto, que lo que cuentes se tiña de tu propia ideología política, que no se convierta en un discurso panfletario, que no esquematices la realidad, porque la realidad no es blanco y negro, la realidad está llena de matices, está llena de grises, y creo que en un país tan polarizado como el nuestro, creo que es algo que tenemos que concientizar, pues, ¿no? Porque terminamos siendo muy reduccionistas a la hora de analizar nuestra propia realidad. Y nada, quería ser un espejo de lo que estaba pasando, vernos a través del divertimento mayor de la población en Venezuela durante décadas, que ha sido la telenovela, porque me parece que es una vitrina muy poderosa para solamente contar historias de amor, ¿no? en ese caso muy particular, y quizá con esto cierro el tema de Cosita Rica, sirvió incluso para que desde la academia, a partir de Carolina Costa Alzuru, se planteara Venezuela es una telenovela, es un análisis donde ella
toma la telenovela y de alguna manera, bueno, hace esas relaciones, ¿no? Claro. Bueno, y de hecho fue algo que a mí me dio mucho orgullo, pues justamente que el mundo académico se ocupara de analizar la telenovela y además hacer esa comparación con lo que era el propio país, pues, ¿no? Porque además, generalmente, los círculos intelectuales y académicos ven con mucho desdén la cultura popular, ¿no? Sí. Entonces, a mí me encantó esa mirada rigurosa, analítica, seria, nada desdeñosa de todo lo que sociológicamente puede generar una telenovela en la audiencia, todas las lecturas que puede hacer de la realidad del país donde se genera. Acabas de decir, me acabas de abrir como 4 o 5 preguntas en un solo comentario. Uno, el tema de cómo mucha gente mira al escritor de la telenovela precisamente porque es cultura popular. Pero en Venezuela, yo no sé en otros países, pero en Venezuela pasa que hay un grupo de escritores de telenovelas, quizá a partir de Cabruja, tú me corregirás si es anterior a él, que se han convertido como en los medidores del pulso y de alguna manera en una élite de intelectualidad. Me refiero al propio Cabruja, César Miguel, que ya lo habíamos mencionado, Alberto Barrera Tisca, y tu caso, donde de alguna manera cuentan cosas más allá de lo que transmiten en la telenovela. Y en tu caso muy particular, también en Alberto, bueno, en todos los que mencioné, no solo escriben libros para televisión, es que tienen una hemeroteca, no, una biblioteca particular con obras que van bastante más allá de la ficción, del libreto y de la lágrima de la actriz. Claro. Eso es una característica de los venezolanos, tú que ahora estás eh, trabajando para otros mercados, ¿cómo es esa realidad del intelectual, vamos a usar ese término peyorativo, prestado a la televisión? Bueno, déjame además decirte que se te faltaron dos nombres allí importantes. Uno es Salvador Garmendia, Ujú. que estuvo junto con Cabruja en lo que fue justamente como el momento donde se generó lo que llamaron la telenovela cultural, que fue durante el gobierno de Luis Herrera Campos, y Ibsen Martínez, por supuesto, Ibsen Martínez, por supuesto. el autor de Por estas calles. Eh, Fíjate, yo siento que el esquema es muy parecido en los otros países. Es decir, por ejemplo, México, que es el país para el que estoy escribiendo ahorita, historias para televisión, allí los que están son animales de televisión, pues, ¿no? Gente que nació y ha desarrollado toda su carrera en la televisión y no necesariamente tiene una obra alterna, ¿no? Como todos nosotros que tú nombraste, pues, ¿no? O sea, César Miguel es también un hombre de radio, Alberto Herrera es un novelista, yo tengo una obra poética, en fin, por no hablar de Garmendia y de Cabruja, ¿no? Eh, pero fíjate, eso en el fondo fue para la misma intelectualidad venezolana, la inteligencia venezolana, fue motivo de condena. Nosotros nos estigmatizaron, nos decían que le habíamos vendido el alma al diablo, que cómo es posible que estábamos como de alguna manera hundiendo nuestras manos en el fango de la cultura popular y de la televisión, que es ¿sabes? Un producto tan alienante, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que ese prurito intelectual, ese prejuicio, le ha hecho mucho daño justamente al nivel de la televisión nuestra. Yo creo que la entrada de Cabruja y las otras personas que tú nombraste le hizo un bien enorme. Estéticamente se elevó el discurso narrativo, el lenguaje, los diálogos adquirieron muchísimo más nivel, ¿no? Los personajes eran mucho menos maniqueos, mucho menos simplistas, más multidimensionales. Y yo creo que, bueno, tú ves, por ejemplo, en Hollywood, alguien como Faulkner, que es uno de los narradores más conceptualmente más complejos de la narrativa norteamericana, escribió guiones de cine. Y hay unos cuantos dispersos, pero unos cuantos nombres dispersos, pero no es la norma, ¿no?
Entonces, efectivamente, eso hace que uno esté cabalgando a horcajadas entre dos mundos, ¿no? El mundo de la cultura popular y de la academia. Eso yo lo he visto replicado en otros personajes, por ejemplo, Aldemaro Romero en Venezuela con respecto a la música. Era alguien que hacía, eh, bueno, su música de académica, pero también hacía música considerada popular, pues, ¿no? Y siempre con la respectiva condena de cada bando, pues, ¿no? A veces, insisto, nuevamente, a veces hacen una lectura muy prejuiciada de los eventos culturales, pues, ¿no?